nombre es Lucia Isabel Zamora, tengo 36 años, soy storyteller, a mí me gusta mucho la escritura y es algo que he hecho a lo largo de mi vida profesional, primero en agencias de relaciones públicas, luego en la generación de contenidos, en marketing y en comunicación interna. Me independicé luego de trabajar muchos años en empresas para dedicarme justo a eso, a contar historias de una manera diferente y luego enseñar a contar historias. Pues mi vida cambió muy drásticamente a partir del 19 de septiembre. Yo estaba en unas oficinas remotas y fue ahí donde me agarró el temblor y pues me quedé ahí atrapada durante 34 horas. Siempre he querido contar mi historia y creo que a través de esta experiencia hoy no tengo pretexto de contar mi historia con esto que me cambió, que me ha permitido también dar pues un mensaje, un testimonio, combinando tanto el mundo de las historias como mi experiencia. Para mí esto ha cambiado mi vida porque pues soy otra y no puedo negar esto que me pasó porque sin duda va a tener un cambio importante, ya está teniendo cambios importantes en mi vida a nivel personal y a nivel profesional. Pues el desafío para construir una historia para mí es enfrentarte a la hoja en blanco. Cuando tú empiezas a crear algo, a desarrollar algo, pues te enfrentas, a una hoja de papel. Yo siempre recomiendo aparte escribir en papel o si no a la pantalla de la computadora en donde tienes miles y miles de estímulos, que el correo, que tu celular. Entonces lo que yo recomiendo pues es que sueltes, es arrastrar el lápiz básicamente, que no tengas miedo a enfrentarte a la hoja en blanco y siempre y cuando tú establezcas previo a crear cualquier historia qué quieres decir, cómo lo quieres decir y cómo vas a empezar, ese miedo se va a ir perdiendo y no importa si lo primero que tú escribas no funcione tan bien o no sea lo que esperabas. Si tú arrastras el lápiz, si tú te pones como una meta siempre escribir un poquito más que el día anterior, las historias van a ir fluyendo. La creatividad a todos nos agarra trabajando, no esperando ese momento que nos llegue esa gran idea. Si tú estás trabajando, siendo disciplinado, arrastrando el lápiz, escribiendo, es cuando tú podrás vencer ese desafío que es la hoja en blanco. Pues primero es conocer esas grandes historias y cómo se han construido a lo largo del tiempo, tanto en cine como en la literatura, como en la televisión. Entonces lo primero que yo te recomiendo es leer mucho, o sea, leer, si quieres escribir sin leer, pues no lo vas a lograr. Ver todas las historias y encontrar en todas partes una historia. Hoy las series de televisión son un gran ejemplo de cómo se construyen estas grandes historias. Sin embargo, no descartes el leer, porque leer te hace pues, tener una construcción mental muy diferente. La otra es un poco relacionado a lo que ya te comentaba, que es arrastrar el lápiz. Escribe todo lo que quieras, todo lo que encuentres, todas tus ideas. Siempre carga contigo una libreta, yo le llamo la libreta creativa, donde tienes que apuntar todas tus ideas y donde tienes que reflejar todos esos pensamientos, esas cosas que te pasan por la mente, esas curiosidades que ves en la calle. El número 3 es, pues también trabaja en tu creatividad. La creatividad es algo que sí puede llegar a ti, no es algo con lo que se nazca, tú la puedes fomentar y la puedes fomentar, por ejemplo, con una lluvia de ideas con tus compañeros, también leyendo, escribiendo, viajando, explorando. Esa es una forma que te abras tú al mundo para tú también tener elementos para contar una historia. Otro punto que te diría es que todo lo que tú te plantees como un proyecto de escritura, de historia, siempre tomes estos elementos del cine, de la televisión, de la literatura, de grandes historias para tú poder plasmarlas. Esto es, identifica el personaje, el escenario, el tiempo y el contexto. Eso es realmente el storytelling. Tomar los elementos que más necesitas tú de las historias para plasmarlos en tu propio proyecto. Y por último, no olvides que al final Internet pues, es un gran aliado y tú decides cómo utilizarlo. La investigación es fundamental para que tú sepas escribir y para que puedas plasmar un buen proyecto. Internet será tu gran aliado, pero todo depende de cómo lo uses.
que eres parte de Talentos Creativos, pues es muy importante tener un mensaje importante que realmente sea un agente de cambio. En toda la parte del storytelling yo siempre recomiendo partir de tu propia historia para luego poder contar una historia. Es decir, si tú te conoces bien y puedes contar tu historia, serás capaz de contar cualquier otra. Y también es un ejercicio como de autoconocimiento y de ver cómo tú como personaje eres muy importante y ya luego cómo tú ves a otros personajes de tu vida y después plasmarlo a nivel profesional. ¿Cómo puedes lograr esto? Pues realmente un poco abriéndote, ¿no? A aceptar que tú eres parte de una historia. Tú no te separes de tu esencia para contar otra serie de historias y eso te ayudará a pues, transmitir un mensaje como mucho más humano. El 19 de septiembre, los chavos, ustedes, fueron un gran agente de cambio. Digamos que la sociedad los volteó a ver, bueno, nos volteó a ver, me incluyo, por dar un mensaje, por salir a las calles. Y hoy que están en un proyecto de talentos creativos, de la mano con A Favor de lo Mejor, aprovechen todas estas ventanas de oportunidades para seguir siendo agentes de cambio a través de la comunicación. La palabra es lo más importante que ustedes tienen y es lo que tienen que utilizar para contar esas grandes historias. Para mí sí es importante que apliques el storytelling personal y que empieces a identificar esos elementos de las grandes historias, pues para contigo y luego para unas marcas. Evidentemente no todas las marcas o las empresas que tú puedes llegar a representar en tu vida laboral van a tener un escenario o van a tener elementos de ficción fantásticos o extraordinarios, pero una vez que tú los detectes vas a poder traerlos y a decir por qué tu producto es protagonista, por ejemplo, de esta era. A ver los elementos narrativos y ver tú cómo quieres contar, si en primera, segunda o tercera persona. Todo eso, ese análisis previo que te he contado a lo largo de este video, los tienes que empezar a aplicar en las marcas. Si tú haces lo mismo que los demás, tienes que saber qué hacen los demás para tú no hacer eso mismo, hacer lo ordinario extraordinario. Born This Way de Lady Gaga y por la alegría que da esta música también Viva la Vida de Coldplay.